Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen a través de todas las redes de 2051 más Perú, Suya y Pacha. Nos sentimos muy contentos porque iniciamos nuestra ronda de webinars para este año 2023 y con un tema trascendente que lo hemos titulado Polarización política y ciudadanía. ¿Es posible construir un país donde quepamos todos? Sin antes, quiero mostrar nuestra solidaridad como colectivo a los agraviados por estas lluvias que se están dando en el norte del Perú y también en Lima. Entonces, sí mostramos nuestra solidaridad y advertimos nuestra preocupación también. Pero para centrarnos en el tema, hemos sido testigos de cómo es que la situación de violencia que ha desencadenado en nuestro país un fruto de más de 65 muertos, con serios actos de vandalismo también por parte de algunos pobladores y con abuso de autoridad que se ha visto, por ejemplo, en San Marcos. Es decir, hay una serie de acontecimientos que nos hacen repensar sobre el diseño que tenemos en nuestro Estado, en nuestro sistema político y en las relaciones de la ciudadanía con sus representantes, que son los que son los detentadores del poder. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esa situación? Para ello, les agradecemos por su presencia y también a nuestros panelistas. Y voy a empezar presentando a Víctor Andrés Ponce. Él es magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es escritor y periodista, investigador, y actualmente se desempeña como director de la plataforma web El Montonero. Por su parte, Dante Vera Miller es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es un consultor con amplia experiencia en análisis de riesgo para la viabilidad de proyectos sociales y de inversión. Bueno, sin más preámbulos, les voy a explicar la dinámica. Tenemos 3 bloques. El primer bloque, vamos a contestar una pregunta, en el segundo bloque también, y al final vamos a tener aperturados los micrófonos a través del Zoom, y pueden dejar sus comentarios también en el Facebook Live para recibir sus preguntas. Entonces, la primera pregunta que planteamos es, ¿qué es lo que hicimos o dejamos de hacer para llegar a esta grave situación política y social de incertidumbre, desesperanza y violencia? Doctor Dante Vera, por favor, sus comentarios. Por 10 minutos, por favor. ¿No? Bueno, quería hacer una primera observación, por favor. Yo no soy sociólogo ni tengo título de doctor. He estudiado ciencias sociales en la Católica. Soy ahora un consultor senior como analista de riesgos. Ese es lo que tengo y mucha experiencia. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Se puede partir de adelante para atrás o de atrás para adelante? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? De repente un recuento de esto podría ser interesante. Miren ustedes, no podemos entender lo que estamos viviendo hoy en día, esta crisis política muy,
muy aguda que tenemos y casi a la vista sin salida, si es que no comprendemos el país en el que vivimos, el Perú en el que vivimos y la historia reciente del Perú. Para no irnos tan atrás, somos un país en la que nos hemos enfrentado o nos han enfrentado ideologías como la ideología terrorista de Sendero Luminoso, que nos ha costado 60.000 muertos. Y esa ideología terrorista nos ha dejado huellas, tanto en individuos como en los rasgos de país que tenemos, en nuestro carácter, en nuestra desconfianza, en nuestros miedos internos, en nuestros odios entre peruanos, ¿no? Porque no hemos podido superar este trauma que vivimos a finales del siglo pasado y que fue provocado por estas huestes de Sendero Luminoso liderados por este hombre Abimael Guzmán, que trajo un drama tremendo al país moderno. No quiere decir que esta haya sido la única tragedia en la historia del Perú, basta revisar la historia para ver que desde incluso antes de la llegada de los españoles hemos tenido enfrentamientos tremendos. Y Ayacucho en quechua significa lugar de los muertos. No voy a ir a hacer ese análisis ni ese recuento histórico, pero sí quería partir de lo que ha significado el terrorismo de Sendero Luminoso y las huellas que ha dejado tanto a nivel de los individuos, de los ciudadanos, como en el pensamiento de los peruanos y peruanas y en la sociedad. Ese es un primer punto que hay que destacar. En segundo lugar, hemos vivido ciclos de crecimiento económico muy importantes, pero que tienen dos características generales a través de la historia. La primera son ciclos de crecimiento importantes, pero que, si bien es cierto, se mejoran los niveles de reducción de pobreza, las brechas sociales, las brechas culturales, las brechas económicas no se han cerrado y los problemas de marginación, los problemas de discriminación han permanecido. Esa es una primera característica de este crecimiento cíclico que hemos tenido en el país a lo largo de la historia, en la que hemos aprovechado sobre todo nuestros recursos naturales, como fue la cuestión del guano, como fue la cuestión del caucho, como fue la cuestión de la pesca y como es ahora la cuestión de los minerales, particularmente el oro, el cobre y la plata, de la cual somos productores. Mejor dicho, tenemos esos recursos en nuestro país. Entonces son esas características de los ciclos económicos en la que la gente sale de la pobreza, pero sale de una manera tan precaria y las clases medias aumentan un tanto su poder, tanto económico como político, pero a la primera crisis económica que se nos aparece, sea por mala gestión de un gobierno o sea por el impacto de la economía mundial, más aún ahora que estamos globalizados, ese ciclo se cierra y genera una crisis y genera otra vez la pobreza y genera este decaimiento de las clases medias. Pero también existe una brecha en la cual hay sectores de peruanos que, entre comillas, se enriquecen en este proceso de crecimientos. Y eso genera un problema muy serio de, entre comillas, también enfrentamiento, de aversión al capitalismo, aversión a la riqueza, cosa que no debería ser, pero que así ocurre. ¿No? Entonces, ese es un asunto que debemos tener presente. Entonces, una primera cuestión, el terrorismo de Sendero que deja huella, con crímenes espantosos, odio entre peruanos. Dos, crecimientos cíclicos que se cierran en momentos otra vez de crisis, pero que otra vez nos hacen volver al principio en cuanto a pobreza, debilidad de clase media y enriquecimiento de ciertos sectores económicos en el país.
Pero ese crecimiento tiene una segunda característica, cual es de que nos resta competitividad al interior como territorio nacional y se concentra en lugares del país y deja de lado todo este proyecto de regionalización, descentralización, que ciertamente tiene muchos problemas y que tampoco es el tema de hoy día, pero que indudablemente hace que el Perú tenga territorios que casi son espacios vacíos, en el sentido en que puede estar el Estado, entendido como el alcalde, como el subprefecto, como la policía, hasta cuarteles del ejército, jueces, fiscales presentes en determinado territorio, pero el Estado no gobierna. Gobiernan grupos vinculados a organizaciones criminales, a economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, en fin, contrabando, y el Estado no es el que puede ejercer su autoridad. Entonces es un crecimiento que no ha logrado que ocupemos el territorio nacional, brindando oportunidades para todos en ese territorio nacional. Un tercer problema que quisiera mencionar en este recuento breve que estoy haciendo es indudablemente el tema de la pandemia del COVID-19. 230.000 muertos es demasiado. Es demasiado. Y todavía está pendiente la revisión histórica y la revisión incluso judicial, penal, de quienes han tenido la responsabilidad de llevarnos a este horror. Claro, en todos los países han habido muertos, han habido estas desgracias, pero los niveles de drama que hemos vivido en el Perú, el hecho de que se hayan muerto personas por falta de oxígeno en la calle, o los dramas que hemos visto durante la pandemia y las medidas que se tomaron, sin duda tienen que ser evaluadas. No tengo todavía yo personalmente un análisis al respecto, ni un juicio al respecto, pero creo que tiene que ser evaluada esta situación, porque 230.000 muertos, sumados a los 60.000 muertos que nos causó el terrorismo, es demasiado. Y eso ha aumentado el miedo entre la población, eso ha aumentado la desconfianza entre la población, eso ha aumentado que el Estado venga a menos, la gente no confíe en el Estado, en sus funcionarios, y todo esto atravesado por una gran corrupción. Hechos emblemáticos, Odebrecht, y otros hechos de corrupción que nos han conmovido, incluso en plena pandemia, instituciones que debían cuidar este asunto entre los propios Ministerios de Salud o la Policía Nacional, se han dado hechos realmente horrorosos que nos han llevado a una desconfianza mayor de lo que es el Estado. Entonces, ya tenemos algunos hechos que nos van pintando qué perfil tenemos los peruanos, tanto como individuos, como sociedad, qué pensamiento es el que tenemos, y podemos ir a nosotros ubicando rasgos de populismo, rasgos de insatisfacción permanente, rasgos de el populismo tiene que ver con que otro me tiene que solucionar el problema, en fin, rasgos de enorme desconfianza y lo peor de todo, rasgos de odiosidad. Eso proviene de odio entre peruanos. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. Esto se expresa a nivel de racismo, de discriminación, de no reconocimiento del otro, en fin, todos esos problemas que se mencionan. Y finalmente, para completar este recuento, no podemos dejar de lado la crisis política que estamos viviendo. No quiero entrar porque creo que la situación está muy complicada como para tener definiciones cerradas al respecto, pero es indudable que el hecho que hayamos tenido un número de presidentes más que los años que han transcurrido, que la mayoría de ellos estén enjuiciados o en la cárcel, y que los ofrecimientos que hicieran en las campañas es como el que marca su direccional hacia la izquierda y después voltea hacia la derecha, o viceversa, que ha ocurrido en el ejercicio del poder,
y quienes se levantaban como hecho histórico, personajes históricos que iban a terminar con la corrupción y que nunca se iban a manchar las manos con la corrupción, como en el caso de Toledo o en el caso de Castillo, terminaron desmintiendo esas promesas que la gente entendió que iba a ser un camino fácil. Entonces, este otro problema que venimos arrastrando ya desde la transición democrática, en fin, después del gobierno de Paniagua, hace que en el Perú la política haya caído a un desprestigio enorme, las instituciones, entre ellas el Congreso, los propios ministerios, el ser ministro, cualquiera puede ser ministro ahora, en fin, el ser presidente, en fin, hay un deterioro de la institucionalidad del país. Eso son los antecedentes de algo que hemos visto después y que es incomprensible para muchos, es inaceptable para muchos. Ver en televisión que salen una mujer o salen hombres a decir, han vacado a mi presidente. Oiga, señor, pero si este señor dio un autogolpe, ¿no escuchó usted su discurso? No. El Congreso lo ha vacado. O sea, son percepciones que anulan los hechos, saltan la realidad y lo que aflora es la percepción, es el sentido individual que cada uno tiene para interpretar los hechos, cada uno le pone su etiqueta y con eso se moviliza. El tema está de que como analista que somos, tratamos de ver el tema y es un conjunto sobre todo de los sectores de la macro-región sur, en particular de Puno, que votaron en mayoría por este señor Castillo, los que salieron rápidamente a, entre comillas, protestar, indignados, con rabia, porque ellos sostienen que el Congreso, y bueno, ya pues otros que meten ahí su discurso, que el capitalismo, que el imperialismo, etcétera, etcétera, derrocó a Castillo, lo cual no es cierto. Claro que a Castillo no lo dejaron gobernar desde el principio, y los fraudistas que le llaman, que andaban diciendo que había fraude, pues no dejaron desde antes que asuma la presidencia a tomar decisiones, pero eso no quita de que el propio Castillo, si alguien le quería poner el cadalso y ahorcarlo, ellos construyeron el cadalso, pero Castillo se puso la soga al cuello y él mismo se colgó. Entonces, frente a un hecho que es real, y los analistas tenemos que basarnos en hechos y no en etiquetas ni ideologías que trastornan o distorsionan estos hechos. Lo que vemos es que hay una reacción, yo diría espontánea, yo diría mayoritariamente voluntaria, de sectores amplios de las poblaciones rurales de las regiones del sur para protestar lo que para ellos significa un golpe, una vacancia a su presidente y también a una sensación de traición de parte de la señora Dina Boluarte, porque para ellos quedó grabada varias escenas en las que incluso con beso de por medio la señora juraba de que si lo vacaban a Castillo ella iba a renunciar, y eso suena a traición para estos sectores. Entonces lo que pidieron inmediatamente, bueno, al principio era la reposición de Castillo, ahora ya no es eso posible, no, pero inmediatamente expresaron su rabia contra Dina Boluarte y exigían y exigen hasta ahora la salida de la presidencia. Esos son los temas que han ocurrido. Bien, Dante, gracias. Sí. Muchas gracias. Estamos bastante ya corridos en el tiempo, okay, pero rescatamos los puntos que nos has comentado. Ideología de odio, una emergencia de clases de media débil, hay un problema, has mencionado, de descentralización, la desconfianza en el Estado y la corrupción. O sea, has abordado este tema con bastantes aristas. Un título que es que hay otros actores que falta mencionarlo, no voy a hacer la relación,
hay efectivamente actores subversivos, hay células de Sendero Luminoso que han actuado, hay células anarquistas que han actuado y que ellos también han dado características a la violencia. Y la respuesta del gobierno a esta protesta, con los muertos que ha habido, ha hecho que la crisis se complique más de lo necesario. Correcto, gracias Dante. Víctor Andrés Ponce, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, la pregunta es, ¿qué hemos dejado de hacer para llegar a esta polarización, a este momento, ¿no? Bueno, yo resumiría que no hicimos la guerra cultural, la guerra de las ideas. Esto que puede parecer muy lejano, a mi entender, es decisivo en las sociedades contemporáneas de hoy, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes el caso de Chile, ¿no? Chile era, digamos, antes de la convocatoria a una constituyente, era la sociedad emergente que más cerca al desarrollo estaba. Tenía un ingreso per cápita de $23,000, había reducido la pobreza debajo del 8%. Esta sociedad en la que parecía imposible una violencia, una insurrección como la que vivimos en el Perú. Bueno, el octubrismo desencadenó una violencia en la que vimos a los muchachos, a los jóvenes, marchando y exigiendo convertirse en Venezuela y en Cuba. Eso es lo que produce una guerra cultural en una sociedad. Puede enloquecer a una sociedad. Puede, digamos, sacarla de la ruta natural de evolución de una sociedad y puede llevarla al suicidio. Miren, si un economista, si estuviéramos 300 años en el futuro y estuviéramos analizando la historia del Perú hasta el 2023, todos los economistas tendrían que decir que a pesar de todos los problemas que ha vivido el Perú en la última década, este es el momento de mayor inclusión y de menos pobreza en toda la historia del Perú. Porque miren, solo basta hacer una pequeña revisión histórica, ¿no? Cuando se produce la independencia y vienen los libertadores, el 80% de las tierras del Perú estaban en propiedad de las comunidades campesinas. Ese era el momento y el punto de partida de la independencia. Lo que pasa es que la República de los criollos, es un sistema institucional que crean los criollos para arrebatarle las tierras a las comunidades campesinas que tenían protección del virreinato, y a partir de ese momento la historia del Perú se convierte en la historia de la permanente exclusión y de la permanente marginación de las mayorías nacionales. Sin embargo, más allá de todos los acontecimientos históricos, en el siglo XX se producen dos fenómenos: las grandes migraciones de los Andes a la costa y sobre todo a Lima, un fenómeno único en América Latina en la que se produce una migración interna, digamos, produce una especie de desplazamiento étnico, social, cultural en el país, y junto a eso, las reformas económicas de los 90 y la Constitución del 93 producen un Perú absolutamente diferente y nunca imaginado. Por ejemplo, las migraciones, la emergencia y los mercados emergentes arrinconan el racismo, arrinconan las grandes exclusiones, surgen burguesías de origen andino y se produce una integración y un momento único. Nunca, o sea, muy pocas veces, nunca se había presentado una situación de eso en el Perú. Este crecimiento que permitió, por ejemplo, reducir la pobreza del 60 al 20% de la población y que produjo la mayor expansión de las clases medias en nuestra historia, este crecimiento no fue acompañado por un Estado. Es decir, fue un crecimiento, la Constitución y las reformas económicas lo que hicieron es destrabar la sociedad y la economía, la inversión se desató, la inversión nacional y extranjera, pero el Estado sigue siendo el mismo, o el Estado se redujo un poco, pero no transformó nada. Y en ese contexto de reformas y de cambios estructurales históricos, la cultura, sobre todo luego de la caída del Fujimorato, es apropiada por sectores que no creían en las reformas económicas, que no creían en la Constitución del 93, que no creían finalmente
en la idea de un modelo económico basado en inversión privada, el crecimiento, la desregulación de mercados. Toda esa cultura, todas esas grandes visiones fueron controladas y se impusieron como sentidos comunes en la sociedad en los últimos 30 años por sectores profundamente antiinversión y que en el fondo eran profundamente antidemocráticos. Miren, entonces cuando yo sostengo que lo que hemos dejado de hacer en este periodo es, no hemos dado la guerra de las ideas, la guerra cultural, hemos creído como nuestros amigos chilenos, que solo la inversión, el crecimiento automáticamente producían institucionalidad, democracia y reducción de pobreza. Es evidente que hay un 20% de la población que sigue estando excluida de los grandes beneficios del modelo. Es un 20-25%, quizá un 30%, sobre todo ubicado en el área rural de los Andes. Es evidente que estas sociedades no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen escuelas, no tienen carreteras. Pero en términos generales, ¿no? Si eso se ha producido es porque no hay un Estado que redistribuya la riqueza que ha producido la sociedad, la riqueza que ha producido el empresario del sector privado, y sobre esa base, una guerra cultural que pretende dar una explicación en contra de lo único que ha funcionado y que ha funcionado en la historia del Perú por primera vez. Es decir, el modelo económico, las reformas económicas, la inversión, el surgimiento de mercados emergentes y un proceso de inclusión nunca visto en la historia del Perú. Por eso mencionaba los antecedentes históricos. Es decir, crecimiento, inversión privada, reducción de pobreza como nunca antes, grandes bolsones de pobreza, ausencia de un Estado total y en ese contexto una guerra cultural sin precedentes. Miren, amigos, uno tiene que preguntarse por qué una sociedad se suicida, como los chilenos lo hicieron. Claro, han rectificado rechazando la constituyente, pero el Perú también se suicidó, eligió a Castillo, a sabiendas. ¿Por qué eligió a Castillo? Miren, Castillo era el peor candidato, el menos preparado y con el que tenía más claros vínculos con el maoísmo y el senderismo. Si en el Perú, el gran relato de la Comisión de la Verdad, que más o menos decía lo siguiente, ¿no? En términos generales, que acá hubo una violación sistemática de derechos humanos de parte del Estado como estrategia contrasubversiva, que la violencia y el terror de Sendero era igual a la violencia y el terror de las fuerzas de seguridad. Si no hubiera habido ese relato, hubiera sido imposible que se elija a Castillo. Ese relato es la única gran explicación, diría un observador de acá 300 años, analizando la historia del Perú, de que grandes sectores de la sociedad hayan relativizado la amenaza de Castillo, porque era imposible que una sociedad se suicidara si es que no estuviera de por medio de ese relato. Eso es lo que produce la guerra cultural. Miren, ¿cómo se expresa la guerra cultural? En el Perú se ha acumulado, se ha construido una idea que la riqueza es sinónimo de recursos naturales. Es decir, el solo hecho de que en el vientre de los Andes haya cobre, o en algunos lugares haya yacimientos de petróleo, nos lleva a la inmediata conclusión que eso es sinónimo de riqueza. Pero si uno mira la historia universal o la historia latinoamericana, bueno, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, del planeta, sigue siendo el oro negro y tiene 80% de pobreza. Es decir, la riqueza no es el recurso mineral. La riqueza es el Estado de Derecho, son los derechos de propiedad, son los sistemas de contratos, es el respeto que una sociedad tiene a las reglas, porque eso es lo que permite que vengan las grandes inversiones, que son las únicas que pueden garantizar la extracción de ese cobre o de ese petróleo, ¿no? Pero sin embargo, en el Perú, lo que vemos con esta radicalización de los sectores mineros en todas las áreas mineras, es una estrategia política, pero detrás hay un gran relato, una gran narrativa, una gran fábula, que nos dice que la riqueza es sinónimo
perdón, que el recurso natural es sinónimo de prosperidad. Miren, y yo les puedo seguir contando cómo los relatos explican todos los grandes desencuentros del Perú. Por eso a mí me parece fundamental insistir en esto, en lo de la guerra cultural. Mire, en el Perú, los congresistas de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, quizá, no sé, algunos de Renovación o de Avanza País, quizá no lo sé, pero toda la estructura política, toda la academia considera que los trabajadores crean la riqueza. Por eso, en el Perú, Castillo puede dar 3 decretos laborales, que son las mayores modificaciones económicas, las mayores modificaciones al modelo económico de las últimas 3 décadas. En realidad son las grandes modificaciones económicas de las últimas 3 décadas, que lo que buscan ya no es detener inversiones, sino destruir y bloquear las inversiones que están en curso, es decir, las inversiones mineras, las inversiones en telefonía, en electricidad. Eso era lo que buscaban, o lo que buscan estos 3 decretos, que crean el sindicalismo artificial, que prohíben la tercerización y liberalizan el extremo en derecho de huelga. Lo que querían el gobierno de Castillo era crear un campo de batalla en las inversiones existentes y en desarrollo para bloquearlas o producir un escenario de expropiaciones y de estatización. ¿De dónde viene esa propuesta? De una idea, que los trabajadores crean la riqueza y los empresarios les roban. Miren, esa idea, esa narrativa nunca ha sido confrontada en el Perú. ¿Ustedes recuerdan algún think tank, algún político o algún medio que haya salido frontalmente a contrarrestar esta fábula? Si los trabajadores crearan la riqueza, no habría ningún problema en el mundo. En la Unión Soviética, en la época en que se produjeron las más grandes expropiaciones de la propiedad privada de la historia universal, se partió del concepto de que los trabajadores creaban la riqueza y se eliminó en todos los ex países de la Unión Soviética toda fuente de propiedad privada o de iniciativa privada. Bueno, pues, lo que sucedió con esas fábricas estatales, como pasa en PDVSA, como está pasando en YPF de Bolivia, lo que sucedió con esas empresas estatales es que los trabajadores empezaron a producir con frenesí, como decía el recetario marxista, que los trabajadores crean la riqueza, generan plusvalía y eso se llevan los capitalistas y los empresarios. Bueno, toda la producción se oxidaba en los almacenes y las empresas colectivas de trabajadores de la Unión Soviética o las empresas estatales se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza de la historia de la humanidad. Fábricas creadas por el propio hombre, no parte de una evolución natural como es la revolución industrial del capitalismo. Es decir, es el primer momento en que el hombre, con una teoría, convierte a una sociedad en una fábrica de pobreza. Bueno, ¿quién ha enfrentado eso? Si digamos, esa fábula que viven nosotros, que viven los congresistas, por eso no se atreven a derogar estas 3 leyes, estos 3 decretos que yo les mencionamos. La única fuente de riqueza, y eso lo confirma la historia de la humanidad, son los productos que se venden en los mercados, son los precios que se consiguen en los mercados. Si un producto no consigue un precio en el mercado y no se vende, no genera riqueza, se oxida en el almacén y solo genera pobreza. Bueno, lo que les quiero decir, y si vamos analizando cada uno de los puntos y cada uno de los temas que nos han llevado a este desencuentro nacional, por ejemplo, en el Perú está fallando el Estado en todo, ¿no? El año pasado, las empresas mineras han aportado 10.000 millones a los gobiernos subnacionales, un récord histórico. Los gobiernos regionales solo han gastado el 50-55% de eso. Por eso no hay carreteras, no hay escuelas, no hay agua, no hay desagüe. Pero ¿qué dice el relato? ¿Qué dice la narrativa? ¿Qué dice la fábula? Que los problemas sociales en el área rural o en las regiones mineras es producto del modelo económico, del robo de las compañías mineras. Eso se llama relato. Nadie, digamos, en el sentido común de la gente, no hay la percepción de que hay un Estado que fracasa en todo y que es incapaz de redistribuir la riqueza, la prosperidad que producen las empresas privadas. El gran problema del modelo económico del Perú, el gran problema del Perú, es la disfuncionalidad de este Estado.
la ausencia general de este Estado, que se ha convertido en el enemigo más soberbio del mundo emergente. En Puno, por ejemplo, algún día habrá que hacer una investigación en Puno, ¿no? Pero, digamos, Puno es la suma de los relatos, ¿no? Hay este relato de los pueblos originarios, que es una envoltura, ¿no? Para esconder la irritación de la gente contra un Estado que no solamente no otorga servicios, no construye carreteras, no lleva a colegios, no hace postas médicas, sino que se convierte en enemigo de cualquier movimiento emergente de abajo hacia arriba. Por eso Sendero, en los años 80, insurgió contra el Estado. Por eso ahora el Movadef y el CONAR y todos estos movimientos radicales pretenden ser los críticos más acérrimos del actual orden estatal. En Puno, digamos, esta emergencia, esta radicalidad, esta violencia, este terror, este terrorismo incluso, tiene que ver con esa irritación que produce un Estado disfuncional y que se convierte en enemigo y adversario de los emergentes. Pero no tiene nada que ver con el mercado, no tiene nada que ver con la iniciativa privada, no tiene nada que ver con la desregulación de mercados, porque Puno es la sociedad, digamos, la sociedad más informal del país, 90%, 95% informal, pero es, digamos, es una especie de capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, en resumen, creo que ya se me fue el tiempo, ¿no? En resumen, la gran tarea, digamos, la gran responsabilidad que tenemos quienes creemos en la libertad económica, en la libertad política, es haber abandonado la guerra de ideas. La izquierda no ha gobernado, no ha formado partidos, no ha presentado programas, no ha ganado elecciones, pero nos ha contado todas las fábulas con la cual la sociedad se ha movilizado y actuado, y con el cual los políticos y los gobiernos han actuado. Entonces, ahí yo creo que hay un gran déficit en el país, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés, ha sido muy claro, la guerra de las ideas, ¿no? Y bueno, en general, yo invoco a los asistentes a que estamos en un espacio donde se promueve el diálogo, la tolerancia, entonces cada opinión vertida es sumamente válida. Bueno, habría también comentar que hay muchas fábulas también de varios espectros, ¿no? Y ya para acercarnos a esta segunda pregunta, ¿qué pasos tendríamos que dar para ir encontrando una salida a la crisis actual? Y yo me ponía a pensar en las fábulas que mencionaba Víctor Andrés, porque también hay fábulas le decía, del otro lado. Entonces, si vemos notas características de ambos lados extremos, yo veo antidemocracia y antiderechos fundamentales. Entonces, quizá los pasos ustedes nos pueden ilustrar mejor. ¿Qué pasos tendríamos que dar para la salida actual? Dante Vera, por 10 minutos. Bien, 10 minutos, correcto. Miren ustedes, el reto está tal como se ha señalado en la convocatoria a este espacio, si los peruanos somos capaces de ponernos de acuerdo en algunos principios básicos. Es decir, en llegar a esta operación matemática que se llama el mínimo común denominador. Es decir, ubicar qué es lo que nos puede unir más allá de las etiquetas, narraciones, fábulas que tengamos sobre algunas cuestiones fundamentales que creo ustedes en su declaración de principios lo han resumido muy bien, ¿no? Yo suscribo esa declaración de principios que ustedes han leído al principio del programa. ¿Es posible llegar a ese consenso mínimo que nos permita no solamente salir de la crisis política que estamos viviendo, sino reorientar el país hacia caminos en los cuales, sí, en el debate, porque no va a ser simplemente que nos pongamos de acuerdo, sino en el debate entre estas fábulas, narraciones que ha explicado ¿cómo se llama el amigo Ponce? Que pueden estar enfrentándonos, pero que hay cosas que no se pueden aceptar, por más yo no coincido bueno, en fin, pues si nos vamos al asunto de las contradicciones, en fin,
que la Comisión de la Verdad ha dicho que Sendero y las Fuerzas Armadas tienen el mismo nivel de terror frente a la población. Eso no lo dice la Comisión de la Verdad, ¿no? Esa es una fábula, ¿no? Eso se dice con cierta pretensión política. Está muy claro ese informe. La mayoría de los muertos lo causó el terrorismo. La guerra contrasubversiva la generó el terrorismo, ¿no? Que en el proceso hayan habido hechos en donde los militares violaron derechos humanos, eso es también verdad, pero no es que es lo principal, ni que la Comisión de la Verdad esté diciendo eso. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en ese consenso mínimo? Yo lo que digo que lo primero que hay que hacer es cómo le vamos dando apertura, y en ese sentido me entusiasmó mucho participar en este espacio, a una nueva clase política, una nueva generación política que tiene sobre todo el rasgo de juventud, el rasgo de personas formadas, ¿no? El rasgo de personas con criterio, con mucha libertad, que se separen de las etiquetas y que tengan capacidad de gestión, que tengan capacidad de observar los hechos y no transformarlos por los anteojos con los que ven la realidad. ¿Cómo propiciamos esa generación de nuevos políticos que deben tener esas características, hombres y mujeres, ¿no? Con esas características, para que ellos mismos, claro, con la participación de los demás ciudadanos, vayan ubicando esos elementos que pueden ser el componente del mínimo común denominador de los peruanos. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer campañas educativas en los colegios, en las radios. Un poco lo que ha dicho el amigo Ponce es verdad, ¿no? Que hay un asunto de necesidad también de discutir las ideas, pero ¿cómo hacemos para acentuar los valores democráticos, para bajar el racismo, para que el racismo sea totalmente rechazado entre nosotros, que la discriminación no sea aceptada por nadie de nosotros, que sean esos pecados capitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que todos somos iguales. ¿Cómo hacemos para que podamos escuchar al otro? Aquí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, de los que opinan, de los que son reformadores, de los pensadores, en fin, de cómo vamos a ir aglutinando esa nueva conciencia nacional que baje la odiosidad en la que estamos. Y creo de que hay que hacer una gran reforma del Estado, no para suprimirlo, no para reducirlo, sino para que efectivamente cumpla la labor que no ha venido cumpliendo, que es que brindar la oportunidad que todos los pueblos tengan servicios públicos, los servicios públicos que hay en Europa, el transporte, la salud, la seguridad ciudadana, que están financiadas por el Estado. No es la inversión privada la que asegura el transporte público en Europa, no es la inversión privada la que asegura la salud en Europa, es el Estado. ¿Y el Estado por qué? Porque tiene los recursos suficientes y también, por supuesto, porque tiene la capacidad suficiente para administrar esos recursos de tal manera que el transporte no sea problema en Europa, que la salud no sea problema en Europa y que la seguridad, salvo excepciones, no sea el gran problema en Europa. No es que te estén robando los celulares en la calle, ¿no? Y eso es porque interviene el Estado, ¿no? Creo de que hay que hacer reformas en las cuales este intento de servir, de formar funcionarios, creo que apuntan a eso, ¿no? Y finalmente pienso yo que tiene que haber un gran reencuentro nacional en el sentido de que los que ganan más tienen que hacer el esfuerzo por entender a los que ganan menos y que están en una situación de pobreza increíble. Son como un tornillo redondo y una tuerca cuadrada, no se encuadran, no se entienden, no son capaces, no están habilitados unos y otros a entenderse. ¿Cómo hacemos esa cercanía, ¿no? Que se ve constantemente en los conflictos mineros, por ejemplo, que
el minero no entiende al comunero, el comunero no entiende al empresario, ¿no? Entonces, ¿cómo forjamos esa nueva conciencia de acercamiento entre sectores diferentes, ¿no? Y finalmente hay una batalla que dar, que es la corrupción. Mientras estemos envueltos en la corrupción, podemos ser de izquierda, de derecha, caviares, recontraderechistas o lo que sea, pero si somos corruptos, lo mismo, ¿no? Todos tienen que pagar sus culpas si son corruptos, ¿no? Creo que ese es un problema nacional trascendental, acabar con la corrupción. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Dante Vera Miller. Bueno, don Víctor Andrés, los puntos que ha dado Dante Vera: clase política, campañas educativas, reforma del Estado, reencuentro, evitar la corrupción como pasos para una salida a la crisis actual. Pero, ¿qué hay de su posición? ¿Qué piensa usted? Sí, no, lo primero que quiero mencionar es el tema de la Comisión de la Verdad. Yo creo que el daño que le ha hecho la Comisión de la Verdad al Perú es inconmensurable. Es el punto de partida de la gran desmoralización nacional y de la gran desubicación de la sociedad. Miren, la Comisión de la Verdad tiene una frase que debe ser esculpida no sé en qué. La Comisión de la Verdad dice textualmente en muchos de sus capítulos que el Estado peruano, en la guerra contrasubversiva, desarrolló una entre comillas, violación sistemática de derechos humanos. Eso es una forma de parafrasear una política de terror de Estado, lo que está diciendo Amnistía Internacional. Pero detrás de esa concepción que ha utilizado la izquierda en el Perú para influir en las nuevas generaciones, ¿no? Para construir en las nuevas generaciones, hay el ocultamiento de una verdad enorme, gigantesca. La guerra contra Sendero fue la primera gran guerra nacional que desarrolló el Perú. La primera gran guerra nacional, en la que los campesinos, los indígenas, fueron los principales protagonistas. Miren, la guerra de la independencia más o menos fue así. Bolívar y San Martín tenían ejércitos de mercenarios europeos y el Alto Perú y el mundo indígena era el ejército realista con sus generales realistas. Esa es la verdadera historia. El mundo andino siempre estuvo con el virreinato y siempre defendió a un rey. Estuvo contra la independencia, por eso el sur se liberó hasta 1830, estaba, digamos, en rebelión contra la República. El mundo andino no buscaba un inca, como dijo Tito Flores, buscaba un rey. Los estudios de Méndez Gastelumendi lo han demostrado claramente. Y si vemos la guerra del Pacífico, no fue una guerra nacional, el mundo indígena no estuvo en la guerra del Pacífico. Y si vemos la guerra con el Ecuador o la guerra del Cenepa, bueno, la única guerra donde el mundo indígena fue protagonista central fue la guerra contra Sendero. Por eso el Perú le ganó en menos de... Esto no tiene nada que ver con Fujimori. Eso es parte de las leyendas. Esto tiene que ver con hechos más profundos de la historia del Perú. Por eso el Perú le ganó la guerra de Sendero en 10 años, mientras que a Colombia le está demorando más de medio siglo. ¿Y por qué fue posible una guerra en que el mundo indígena fue el principal protagonista? Porque sin los comités de autodefensa, sin la movilización campesina, no se hubiera quebrado el control territorial que tenía Sendero Luminoso de casi una tercera parte del área rural. Hubiera sido imposible. Yo he escrito una novela sobre el Braen, en la que cuento cómo 200 localidades del Braen eran controladas bajo el hierro del Partido Comunista de Perú, del Partido Comunista Sendero Luminoso. Eso no hubiera sido posible sin la movilización campesina. ¿Por qué fue posible esa movilización campesina? Porque el ejército peruano, a diferencia de los partidos políticos, de izquierda o de derecha, a diferencia de otras instituciones sociales, de los empresarios, era la institución más nacional, más chola, por decirlo así. Entonces, lo que nos ha hecho la Comisión de la Verdad, el daño que nos ha hecho la Comisión de la Verdad, es inconmensurable. Eso quiero subrayarlo porque no puedo dejar de pasar ese tema. Eso se llama guerra cultural. Yo sé que mi amigo Dante Vera está con esta posición.
Lo que pasa es que no ha habido suficiente guerra cultural en el Perú para ganarlo a un criterio de reivindicación fundamental para la historia del Perú. Y ahora bien, ¿qué hacer para, digamos, encauzar el Perú? Miren, lo primero que tenemos que hacer es defender el Estado de Derecho. En escombros, con sus ruinas, con todo lo destrozado, con su corrupción, tenemos que defender el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, por si acaso, no es la Constitución en sí misma. Son las instituciones que derivan de la Constitución, es decir, el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría, la Superintendencia de Banca, el Banco Central de Reserva, es decir, son las instituciones que derivan de la Constitución en movimiento y en desarrollo, que están controlando el poder. Eso no lo podemos perder. Los sectores que proponen la Asamblea Constituyente nos plantean el debate de una constituyente y de una nueva constitución, y en el fondo lo que nos están diciendo es que cancelamos y derogamos el Estado de Derecho, es decir, todas las instituciones que han surgido en las últimas 3 décadas, y creamos una asamblea que concentre todo el poder. En el fondo eso es lo que nos están diciendo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en el Perú para seguir mirando el futuro en términos correctos es defender el Estado de Derecho. ¿Por qué? Miren, los sectores de izquierda y los sectores progresistas, ahora que han habido 60 muertos, 60 lamentables muertes de peruanos, dicen, levantan el tema de los derechos humanos y la defensa de la vida en términos abstractos y no hablan del Estado de Derecho. El único régimen que ha defendido la vida y los derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad es el Estado de Derecho. Los anglosajones lo llaman rule of law. Es el Estado de Derecho, no hay otra. No hay otro sistema que haya defendido la vida y los derechos humanos. Ahí donde el Estado de Derecho se ha abrogado o no ha existido, lo único que surgieron fueron cementerios de muertos. Por eso el comunismo, tanto en su versión soviética, china y en otras regiones, ha producido más de 100 millones de muertos en la historia de la humanidad. Es la mayor fábrica de muerte y genocidio, el comunismo. El nazismo produjo alrededor de 7 o 10 millones de muertos. El comunismo produjo 100 millones de muertos. Y yo no estoy diciendo con esto que el nazismo tiene carta estoy explicando la barbarie que representa relativizar la defensa del Estado de Derecho. Entonces, la única manera de defenderse de los proyectos totalitarios, del comunismo, del nazismo, de los fascismos, y la única manera de defender la vida y los derechos humanos, eso es lo que no nos dicen los progresistas, ¿no? Es defendiendo el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho se defiende con las con la Constitución, con la ley, con las instituciones, con los jueces, pero también, disculpen ustedes, con el poder de fuego. No hemos debatido eso. La guerra civil en Estados Unidos, que fue una guerra feroz, fue la defensa del Estado de Derecho del presidente Lincoln. Produjo muertos que proporcionalmente son mayores a los de la Primera Guerra Mundial. Y si miramos la historia de las grandes democracias, la guerra civil inglesa o todas las guerras donde se ha afirmado y se ha construido el Estado de Derecho, también ha habido lo que ahora los tratados internacionales llaman el uso de la legítimo y constitucional de la fuerza pública. Bueno, eso es fundamental, y luego a mí me parece que los otros grandes temas, por ejemplo, la reforma del Estado, ¿no? Eliminamos o no la regionalización, este cáncer al sistema institucional que ha producido el Perú, ¿no? La reforma del Estado para formalizar el Perú, es decir, este país tiene 22 tratados de libre comercio, es decir, en términos teóricos es la economía más abierta del planeta, pero sus procedimientos, producto de esta guerra cultural que yo les comento, sus procedimientos, sus sobreregulaciones, pertenecen a un sistema soviético. Quienes estudian la minería saben que el Perú, en términos de procedimientos, tiene más procedimientos, bueno, pues, que cualquier país africano el día de hoy. Eso es el Perú.
¿Por qué? Porque ha habido un relato sobre el medio ambiente, sobre el empresario o la minera que se roba y chupa los recursos naturales de las comunidades y los pueblos. Entonces, si ese es el relato predominante, los políticos, los funcionarios del Estado, ¿no es cierto? Lo único que hacen es crear regulación tras regulación para ahogar y asfixiar a la inversión privada, ¿no? Entonces, yo siempre voy a insistir en que, porque de alguna manera, el gran problema del Perú es que su élite no tiene claridad sobre estos temas. O sea, creemos que podemos seguir navegando en los discursos mediatizados. Y eso es lo que hemos venido haciendo en las últimas 3 décadas. Y por eso, los sentidos comunes se han construido en función de proyectos autoritarios o en función de las crisis que hemos vivido. Entonces, cuando yo repito, insisto en la guerra de ideas, en la guerra cultural, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Bueno, gracias, me quedo ahí, ya seguiré en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés Ponce. Queda muy claro la posición. Bueno, ahora pasamos a nuestro tercer bloque, es de preguntas para los ponentes. Nos han llegado varias preguntas. Tenemos 25 minutos para este bloque. Podemos responder brevemente a algunas de ellas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo generar niveles de confianza mínimos para establecer consensos y llegar a esfuerzos conjuntos? Dante Vera, ¿podrías comentarnos? Sí, claro. En primer lugar, demostrar que la corrupción es el primer problema que tenemos al frente. No son los caviares, no es la Comisión de la Verdad, no son otros temas lo que han corroído la sociedad peruana y el Estado peruano. Es la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es una gran cruzada para que el que mete la mano se va a la cárcel. Creo de que el hecho de que los expresidentes, los exgenerales del comando conjunto de las Fuerzas Armadas durante la época de Fujimori, que han estado en la cárcel por ladrones, no por otra cosa, sino por ladrones, y bueno, en algunos casos también por violar derechos humanos, esa es una buena señal que hay que seguir, y el día que llegue Toledo, tiene que ir a la cárcel, y Castillo tendrá que pagar lo que no solamente traicionó al pueblo, sino que hizo corrupción y se hizo de una banda de por medio. Entonces, la primera gran cruzada, lo que Andrés llama esta guerra cultural, no tienen que ser discursos ni irnos a cosas, en fin, que son muy discutibles lo que ha dicho, sino a hechos concretos. El corrupto se va a la cárcel, no más corrupción, sea caviar, sea comunista, sea ultraderechista, no me importa, se va a la cárcel. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, comenzar a introducir modificaciones agresivas en el Estado que tengan una sola pretensión: no hacer una racia contra caviares, ultraderechistas, Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera. No, hacer una intervención para que los funcionarios realmente capacitados en gestión, en visión de país, en capacidad de ubicar recursos, en palanquear y hacer realidad proyectos, esos tienen que estar en el Estado y comenzar a resolver los problemas básicos de servicios públicos en X número de distritos en los que no puede la gente vivir en las condiciones que vive actualmente. Entonces, mostrar con ejemplos que en determinadas islas del Estado se logra un nivel de eficiencia que puede resolver agua potable, transporte, seguridad, educación, salud en distritos que están los más olvidados y los más pobres del país. Se tiene que hacer eso, y no solamente los distritos que están en el campo rural. Vamos a ver cómo vive la gente acá en Lima, en los cerros de Lima. Ahí
tiene que intervenir el Estado y reorganizar el presupuesto nacional y meter funcionarios para este asunto. Y un tercer punto es el de lograr espacios como este, en donde continuamente conversemos con el respeto que hemos conversado hoy día con Andrés, en la cual obviamente tenemos opiniones contrarias, pero nos hemos respetado y sabemos que tenemos opciones diferentes, pero somos capaces incluso de coincidir en algunos temas. En la reforma estatal es obvio, el hecho de que no ha habido una victoria cultural sobre el terrorismo es un hecho, ¿no? Y coincidimos plenamente con él. Entonces, en este discurso hemos podido encontrar algunos elementos de encuentro y que bien se podría trabajar al frente y no simplemente por una etiqueta separarnos y enfrentarnos sin ningún resultado. Eso creo que son algunos elementos muy importantes que pondría en la mesa. Muchas gracias, Dante. Víctor, ¿quisieras una réplica? La pregunta, recordamos, para cómo generar confianza. Sí, por favor, Víctor. Sí, mira, yo también estoy de acuerdo en que el Perú tiene que producir una gran convergencia nacional de las derechas, de las izquierdas democráticas, de los centros. O sea, lo que le ha faltado al Perú desde el año 2000, desde la época en que cayó Fujimori, es un gran acuerdo nacional. Los acuerdos nacionales, como en un momento pasó en España, crean nuevas derechas y nuevas izquierdas. En España sucedió así. Del franquismo surgió una nueva derecha democrática, el Partido Popular. De los viejos republicanos comunistas milicianos salió el PSOE de Felipe González, el Partido Comunista de Carrillo, y así sucesivamente. En Chile pasó algo parecido. El Acuerdo Nacional en Chile post-Pinochet produjo nuevas derechas y nuevas izquierdas. En el Perú, la caída de Fujimori lo que produjo es yo no utilizo esa palabra, pero la voy a utilizar los filósofos progresistas, una rearcaización de la izquierda. La izquierda se fue para atrás en vez de ir para adelante. Y la derecha también, la derecha fujimorista, sin ideología, vinculada a la corrupción, con grandes problemas ideológicos. Entonces, el acuerdo nacional es fundamental. Y nuestros amigos caviares, nuestros amigos progresistas, tienen que entender que si quieren estar en el Estado, tienen el deber moral, histórico, de formar un partido, hacer un programa y presentarse a las elecciones. Porque esta idea de que tú haces política o eres protagonista del espacio público sin formar partidos es muy grave. Eso es fujimorismo de izquierda, ¿no? Es decir, está buscando un caudillo, un candidato, los partidos no existen. Bueno, necesitamos ese acuerdo nacional. Y una pequeña precisión, yo creo que el gran problema del Perú, en eso sigo teniendo un matiz con mi amigo Dante Vera, el gran problema del país es el problema de los grandes proyectos. Miren, el tema de la corrupción es parte de eso. Pero si fuera el problema de la corrupción, más o menos este es el país donde más presidentes están procesados, perseguidos, donde más funcionarios. Acá no hay, acá todos caen, por decirlo. No pasa así en Bolivia, no pasa así en Argentina. Pero no solamente eso, sino que Toledo ganó liderando la corrupción. Miren cómo pasó. El único que no lideró la corrupción, sino se enfrentó al Humala, el Polo Rojo, fue García, pero Humala lideró la lucha contra la corrupción. Ganó en el 2011, luego PPK también lideró la lucha contra la corrupción, Vizcarra igualito lideró la lucha contra la corrupción, y Castillo también lideró la lucha contra la corrupción, y fueron estos elementos, de alguna manera, lo que definieron el humor nacional. La corrupción es una consecuencia de una crisis política institucional a la base de la cual hay la grande disputa de proyectos. Y yo voy a insistir, y siempre lo puedo fundamentar, que a la base está la ofensiva, el avance de un proyecto, de un sentido común favorable a una salida autoritaria. Por eso, el día de hoy, la idea de una constituyente empieza a parecer viable en las encuestas, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta sobre... se plantea así esta cuestión.
Castillo con serios vínculos con la corrupción y el Congreso devaluando la constitución política con reformas que atentan contra organismos autónomos, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE. ¿Es acaso un problema de nuestro sistema político? ¿Qué piensa Víctor Andrés Ponce para intercambiar? Yo creo que Castillo expresa uno de esos momentos en que las sociedades se bloquean o se suicidan, ¿no? Pasó en Chile. Miren, si los sectores radicales en Chile no cometían muchos errores con ese proyecto constituyente, a lo mejor Chile ya estaba fuera de la ruta del progreso y el desarrollo. Pero la sociedad que estaba más cerca de alcanzar el desarrollo se suicidó, ¿no? Porque bueno, quizá en vez de hablar de fábulas y relatos, mejor se entienda, quienes comunicaron mejor las cosas fueron las izquierdas con sus ideas, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, Castillo es eso, ¿no? O sea, ¿qué pudo llevar al electorado a elegir el peor candidato de la historia republicana? A elegir al candidato que, además lo decía explícitamente, llegaba al poder para destruir la Constitución. Y que tenía claros vínculos con el maoísmo, con el maoísmo, el senderismo de ese entonces. ¿Qué pudo llevar? La única explicación que yo tengo, por eso siempre insisto, ¿no? Estoy tratando de escribir estas cosas, es que las ideas dominantes de la sociedad llevaron a pensar que no había un demonio mayor que el fujimorismo. Ese es el gran triunfo de la izquierda. O sea, la idea de que no puede haber nada peor que el fujimorismo. Eso es la envoltura con el cual pasó un proyecto totalitario. Porque si Castillo triunfaba en su golpe de Estado, probablemente yo no estaba aquí en el Perú o ya me hubieran liquidado. Porque Castillo, el proyecto totalitario de Castillo era de verdad. Acuérdense que pidió desarmar a la gente. Pidió que se entregaran las armas. Eso es un golpe de Estado sangriento, de guerra, en el manual bolivariano. Entonces, lo que sucede es que las instituciones que forman el Estado de Derecho en el Perú y un gran sector de la sociedad reaccionaron con una firmeza que el mundo entero se sorprendió, que los jerarcas del eje bolivariano, que los llamados asesores cubanos que existen, no es una iconografía. Yo, como ex militante de izquierda, tengo entendido que existen, ¿no? Se sorprendieron de la reacción del Perú. No estaba, porque el Perú aparecía como una de las democracias más débiles de la región, sin partidos, con instituciones debilitadas, ¿no? Pero olvidaban que el Perú tenía una gran tradición anticomunista en la lucha contra Sendero Luminoso, olvidaban que el Perú era una sociedad mayoritariamente informal y que por lo tanto, si tú controlabas el Estado, no controlabas a la sociedad, y olvidaron sobre todo una tradición nueva en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están muy marcadas por la lucha contra el terror comunista, ¿no? Entonces, todas esas cosas permitieron defender el Estado de Derecho, ¿no? En fin, me quedo ahí. Gracias. Gracias, Víctor Andrés. Dante Vera, aquí también nos plantean otra pregunta sobre la sociedad civil. ¿Qué organizaciones de la sociedad civil considera que se deben fortalecer a través del financiamiento, capacitación u otras formas de apoyo? Bueno, yo en primer lugar quiero reivindicar el rol histórico, el papel histórico que deben tener los sindicatos. Lo que está ocurriendo en Francia y en otros países europeos, las manifestaciones que hay contra estas reformas a la seguridad social, a las pensiones, a la jubilación, tiene como base principal a los sindicatos. Yo estoy de acuerdo con Andrés cuando habla de que no se puede hacer política y menos asumir responsabilidad pública en el Estado sin tener un partido y sin que estés obligado a rendir cuentas a esas instancias políticas en las que justamente se supone que te has formado, que tienes que tener cierta lealtad a los programas y principios de ese partido y que el partido además es el que te fiscaliza.
Entonces no es un problema acá de individuos, de progres, como se dice, o de sabios, sino gente que puede ser caviar, puede ser de derecha o puede ser de centro, lo que se quiera, pero que tiene que tener una instancia político-partidaria. No, pero firme, porque los caviares que se dice que han estado en el Estado pertenecían también al movimiento Nuevo Perú y todo lo demás. Es decir, que también ha habido una instancia política partidaria por medio, pero estamos hablando de instancias mucho más formalizadas y estables. Entonces, una primera cuestión, reivindico el papel de los sindicatos, reivindico el papel de los partidos políticos. No puede haber política sin partidos políticos. Y reivindico también el rol de los medios de comunicación, que es lo que genera un equilibrio muy importante entre los poderes. Medios de comunicación que muchas veces nos irritan porque están mediatizados por determinado discurso, que cumplen determinadas funciones, pero en fin, sin medios de comunicación, sin la libertad de prensa, no podríamos hacer nada. Yo creo que tiene que respetarse la libertad de prensa, aunque haya algunas personas que hagan mal uso de esa libertad. Y creo también que las organizaciones sociales propias de las organizaciones de mujeres que se organizan para remediar determinadas situaciones de emergencia, organizaciones sociales que se organizan para promover el desarrollo, nuestros frentes de defensa, que en verdad son unas plataformas de todos los que no salieron ganando en la municipalidad y forman su frente de defensa y son unos, ¿cómo podríamos decir? Unos agitadores de todos los días, ¿no? Sino estos comités que defienden el progreso de sus pueblos, que quieren acceder a los servicios públicos con justeza, ¿no? Finalmente, yo creo de que con esto termino y que sale un poquito de la pregunta, pero hago referencia a lo que ha dicho Andrés. Yo no temería, como Andrés pone en la mesa, de que haya una asamblea constituyente. Ese es parte de un Estado de Derecho, ¿no? En los pueblos, en las historias, en el mismo Perú, han habido asambleas constituyentes y han habido nuevas constituciones y hay una discusión. Yo no soy abogado en ese sentido, ni constitucionalista, pero de lo que se llama el momento constitucional. Yo creo que estamos en un momento constitucional, que lo que tenemos no da más, no da para más. Con los políticos estos que tenemos en el Congreso, yo creo que lo que se está apuntando en el país, y aquí es simplemente una opinión, es que se está queriendo formar, aunque suene medio rara la palabra, una dictadura parlamentaria de derecha, de extrema derecha, ¿no? En la que la violación de los derechos humanos, la arbitrariedad, las gollerías para un grupo selecto de gente que goza del poder y que van a quererse quedar hasta el año 26, creo que es un desafío político muy serio, y que frente a eso se contrapone un momento constitucional y la posibilidad de una asamblea constituyente, y al igual que en Chile, son los medios de comunicación, son los partidos políticos los que se echaron ese primer mamotreto que salió de una asamblea constituyente. Y aquí también, ¿por qué no podría funcionar estos equilibrios y estos mecanismos de control de lo que en una asamblea constituyente supuesta podría acordarse y discutirse? Creo que hay que abrir las puertas, hay que abrir el pensamiento, no sujetarnos a la que la Constitución del 93 es el que no se pone ahí y no salva al país, un tal por cual. No, hay que abrir, creo yo, las puertas para generar unos nuevos arreglos, nuevos equilibrios, porque Andrés, tú coincidirás conmigo que las últimas aprobaciones que se han hecho en el Congreso realmente están rompiendo el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que se pretende hacer ahora con el Jurado Nacional de Elecciones, la ONP, el Tribunal Constitucional, lo que ya se ha hecho, o con lo que se pretende con la Junta Nacional de Justicia, realmente todo está controlado bajo el Parlamento, el Congreso, incluso movidas que hay al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público. No puede haber un poder absoluto, ¿no? Encabezado en este caso por el Parlamento. Creo que una asamblea constituyente es una oportunidad de abrir el pensamiento, y existen los suficientes resortes en la sociedad, en las instituciones, para crear los mecanismos de fiscalización, contrapesos, ideas diferentes, para que si sale una pretensión
de hacer un gobierno en la que se reelijan estos señores por eternamente, bueno, pues existen esos otros mecanismos y por eso es que reivindico a estas organizaciones sociales como parte de este equilibrio de poderes. Muchas gracias, Dante Vera. Para considerar lo último que has mencionado en este momento constituyente que percibes y planteo la pregunta a Víctor Andrés Ponce. Víctor, ¿no es siquiera posible consultarle a la población si está de acuerdo con una asamblea constituyente? ¿Cuál es su opinión? Mira, Inglaterra no tiene una constitución. Lo que tiene son reglas y un sistema de poder que se llama el Common Law, que más o menos duran más de 3 siglos. Por eso es un país desarrollado, o es la fuente uno de las principales fuentes del desarrollo moderno. Estados Unidos solo tiene una constitución. En general, los países más desarrollados como los nórdicos tienen una o dos constituciones. Francia es el país que más constituciones tiene y los países latinoamericanos. El Perú tiene 12. En Bolivia hay muchos más. Lo que pasa es lo siguiente, miren, una asamblea constituyente es un momento en que todo se vuelve líquido. Todo, absolutamente todo. Es decir, el sistema de control político creado en un Estado de Derecho a través del Tribunal Constitucional, a través del Ministerio Público, a través del Poder Judicial, pasa a ser relativo. O los sistemas de controles entre los poderes, los equilibrios, o la autonomía del Banco Central de Reserva, o la vigencia de los contratos, ley, que son los que permiten a un Estado mantener inversiones de mediano y largo plazo. Pero no solamente eso se vuelve líquido en una asamblea constituyente, sino el ahorro y la propiedad de los peruanos durante las últimas 3 décadas puede volverse líquido si por ahí a alguien se le ocurre que haya el concepto de propiedad social. Miren, Chile ya salió de ese momento constituyente, pero ¿saben cuánto va a caer este año la inversión privada? No se imaginan, 35%. Chile, o sea, el problema es que Chile ha sido devastado económicamente. Se han fugado más de 20.000 millones de dólares. Lo más probable es que Chile, el Banco Mundial con respecto a Chile, era el único país en el que predecía una recesión. Y no hay ninguna sola nueva inversión en Chile. Porque eso es lo que produce un momento constituyente. Pone y vuelve todo líquido y le entrega el poder a 200 asambleístas. ¿Y saben por qué eso es así? Porque los momentos constituyentes son únicos en la historia de los pueblos. Los momentos constituyentes se crean para crear estados de derecho que derivan de una constitución. Pero el Estado de Derecho no es la Constitución. El Estado de Derecho son las instituciones en movimiento. Es la autonomía del Banco Central en movimiento. Porque en un momento constituyente, la Asamblea Constituyente puede pedir un crédito suplementario para aumentar el ingreso básico común de la sociedad, ganar una absoluta popularidad, porque eso es fácil. Si tú has roto el Estado de Derecho en un momento constituyente, eso es lo que produce un momento constituyente, rompe el Estado de Derecho, rompe los sistemas de control. Es decir, la Asamblea Constituyente puede pedir un crédito suplementario para aumentar el sueldo mínimo vital a $1.500, y claro, funciona con los 72.000 millones de dólares de reserva, tienes 2 años de bonanza, popularidad del 90%, se instala una dictadura y se quiebra un modelo económico y una viabilidad social. O puedes agarrar a las empresas mineras, ¿no? ¿No es cierto? Porque las empresas mineras son fuente de riqueza en este mundo, redistribuirlas a las poblaciones en conflicto, ¿no es cierto? Puedes redistribuirlas, crear la ilusión de la prosperidad. Eso es lo que hace una asamblea constituyente. La diferencia con un Estado constitucional de derecho en una reforma total o parcial de una constitución es que las instituciones, el Estado de Derecho no se vuelve líquido.
estamos debatiendo mal, porque esto es otra narrativa más. Estamos debatiendo mal sobre el momento constituyente. Lo que nosotros defendemos no es estrictamente la Constitución del 93, sino que defendemos la Constitución del 93 en la medida que es el único documento que garantiza la vigencia de un Estado de Derecho. Cuando se instala una constituyente, ese Estado de Derecho, por más que en la convocatoria de la constituyente diga, mientras se redacta la nueva constitución, todas las instituciones permanecen y funcionan de acuerdo al viejo texto constitucional, eso es relativo, porque la constituyente tiene plenos poderes. La Asamblea Constituyente, y permítame explicitarme un poquito más, es una estrategia bolchevique, escrita en un famoso texto de Vladimir Ilich Lenin, que se llama Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Rusa, en la que Lenin agarra el concepto constituyente de la Revolución Francesa y la adecua a la estrategia bolchevique de la Tercera Internacional, de la futura Tercera Internacional, y es lo que nosotros vemos como propuesta del eje del Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla, y de todos los movimientos comunistas. Entonces, mi oposición a la Asamblea Constituyente no es cualquier oposición. Es una oposición de vida o muerte. Es una oposición que tiene que ver con la idea irrenunciable de defender un Estado de Derecho. Lo que pasa, creo que voy a volver yo a salir más a los medios públicos porque he estado terminando mi doctorado de filosofía, ¿no? Pero creo que estas ideas hay que debatirlas frontalmente. ¿Cómo es posible que, miren, las constituciones de los países desarrollados no admiten una asamblea constituyente? Porque las constituciones tienen poder en la medida que contemplan los mecanismos de reforma total o parcial de la Constitución dentro del marco constitucional, porque preservan el Estado de Derecho a cualquier costo. Porque de lo contrario, el humor circunstancial de un pueblo, la encuesta circunstancial de un sector político puede derribar el sistema institucional que le ha costado a un pueblo por generaciones y décadas construir. Y esa es la historia de la humanidad. Julio César cruzó el Rubicón con su ejército luego de vencer en las Galias y derribó 4 siglos y medio de república, de vigencia de instituciones. Lo hizo puré y creó el Imperio Romano. Hitler, mediante una encuesta, era una encuesta de ese tiempo, tuvo el apoyo mayoritario de la población y destrozó la Constitución de Weimar. Es decir, claro, pero esto está escrito ya desde Aristóteles. Cuando Aristóteles habla del demagogo que elogia al pueblo para convertir al pueblo en un tirano, lo que está diciendo es que uno de los mayores peligros de las repúblicas es la dictadura de las mayorías y la irrupción de las muchedumbres. La muchedumbre que casi destruye el sistema constitucional en Chile. La muchedumbre que encumbró a Chávez y creó la tragedia humanitaria de Venezuela, y así sucesivamente. Entonces, un demócrata, por formación, por historia constitucional, por formación ideológica, no puede aceptar el concepto de la constituyente, porque es un concepto bolchevique, porque es un concepto, o sea, no, por eso el Movadef y el CONARE tienen en su eje central la asamblea constituyente, como lo tiene Perú Libre, como lo tiene el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Entonces, cuidado, ese es un tema, me parece muy delicado, ¿no? En el cual no podemos ceder. Esa es la diferencia de Perú y Chile. Las izquierdas y las derechas chilenas cedieron muy rápidamente este tema. Creo que en el Perú, y eso es lo que produce los contrapesos, como hay un sector conservador muy fuerte, yo no soy conservador, ¿no? Eso no va a pasar. Ahí me quedo. Disculpen que me he extendido. No sé. Sí, por favor, Dante. Gracias, Víctor.
Dante, por favor, ya para terminar, un comentario final muy breve. Muy breve nada más. Todo este discurso de Víctor Andrés sobre la constituyente se repetiría igual para evaluar el momento constituyente del año 79, se repetiría igual para el momento constituyente y el Congreso Constituyente del 93. ¿Por qué en esos tiempos, en el 79 y en el 93, sí fueron parte del Estado de Derecho y fueron una válvula de escape a una crisis que estaba viviendo el país después de la dictadura militar y como parte para legitimar al gobierno de Fujimori, que además fue una iniciativa de la Comisión de la OEA, ¿no? Entonces era parte de estructurar el Estado de Derecho. No me vas a decir, Víctor Andrés, que no se ha roto el equilibrio de poderes en el Perú. No me vas a decir que el Congreso está convirtiéndose en un poder peligrosamente absolutista. No me vas a decir que en el Perú el Congreso de la República no tiene pretensiones de controlar las otras instancias del poder en el país. Entonces, estamos en un momento realmente difícil, en donde ningún gobierno puede resistir a nivel internacional con 60 muertos en la espalda. No puede sobrevivir. Y que los organismos internacionales, claro, ustedes dirán que los caviares y los progres, pero cuidado, el Departamento de Estado americano, que no tiene nada de caviar ni de progre, está exigiendo explicación sobre los 60 muertos. Ningún gobierno puede resistir esa presión internacional. Claro, el viejito AMLO es un tal por cual, pero son varios países, el embajador de Portugal con una de tremendas declaraciones al respecto, ¿no? Que de repente formarán la liga, pues, de que está vinculada al Foro de Sao Paulo, o qué sé yo, y todas estas cosas que se han inventado, ¿no? Entonces, yo no creo, la verdad, que estemos en un momento en donde el Estado de Derecho es sinónimo de equilibrio de poderes, de honradez, de respeto a los derechos humanos, nada que ver, nada que ver. Yo he trabajado en el Ministerio del Interior y sé cómo es la Policía Nacional y sé que hay muy buenos profesionales, pero si tú no los tienes ajustados políticamente, hacen barbaridad y media, barbaridad y medias. Y nosotros hemos tenido que hacer procesos administrativos dentro de la Policía Nacional por abusos en el uso de la fuerza, ¿no? Y reconocemos el profesionalismo que tiene la Policía Nacional, pero no se puede cargar con 60 muertos, Víctor Andrés. Entonces, yo creo que eso es una crisis que genera un momento constitucional y que para abrir el espacio de solución tendría que convocarse una asamblea constituyente confiando en los equilibrios, como tú mismo has dicho, que se sorprendieron los cubanos de la fortaleza democrática del Perú. Bueno, pues sí ha habido una fortaleza, caramba, que no nos imaginábamos responder a este señor Castillo que quiso hacer un golpe de Estado rápidamente, ¿no? Entonces, confiando en eso, confiando en la libertad de prensa, confiando en los medios de comunicación, creo que podemos entrar a una experiencia así, que es parte del Estado de Derecho y que no es parte del manual de Lenin, pues por favor, Víctor Andrés Saya de la Torre y los patricios que estuvieron en la Asamblea Constituyente del año 79 no eran leninistas, pues, no eran un minuto, leninistas. solo un minuto para... En el año 79 no había Estado de Derecho, había una dictadura militar. No había un ministerio público, no había un poder judicial, no había un tribunal constitucional, no había un BCR, no habían gobiernos regionales, no había una prensa independiente. Igual pasaba en el 93. Esa es toda la diferencia. Entonces, lo que haría una asamblea constituyente, un poco razonando, dialogando, ¿no? Lo que haría una asamblea constituyente es volver líquido todo ese sistema de control del poder. Y ahora, yo creo que más que una dictadura estamos cerca de la anarquía. En el Perú nadie tiene el poder. Si el Congreso, si este Congreso no es capaz, si este Congreso hace un buffet y lo cierra al siguiente día, es porque no tiene ningún poder. Lo que pasa es que tiene algunos poderes que le reconoce la Constitución y en algunos casos se hace respetar o no. Estamos más cerca de la anarquía que una dictadura. Entonces, la anarquía da pues para una situación como la del Perú da para una salida, descentralización del poder, que es una constituyente,
o para la anarquía. Bueno, lo que yo digo es mantengamos el Estado de Derecho a cualquier costo y hagamos las reformas constitucionales que hay que hacer dentro del marco constitucional. Ese es el gran debate. Ya de esta manera hemos concluido este interesante diálogo. Nos ha interesado sobre todo al final cómo ha surgido esta divergencia de ideas, que es importante. Siempre lo mantenemos como nuestros principios. El diálogo en el marco de la tolerancia siempre es bienvenido aquí. Entonces, para dar las ideas de conclusión, Víctor Andrés Ponce, en su primera intervención, ha mencionado de que lo que dejamos de hacer es dejar de combatir la guerra de las ideas que no se ha terminado de combatir. En los pasos ha mencionado de que hay que defender el Estado de Derecho. Por su parte, Dante Vera Miller también ha coincidido en que hay rezagos todavía de ideología de odio que es fruto del senderismo. Hay una emergencia de las clases medias, pero débil, entre otras cosas, y ha propuesto como pasos para una salida, formación de clase política, reforma del Estado, en que coinciden ambos, combatir la corrupción ha sido enfático. Ambos han coincidido en la necesidad de formar partidos políticos y se ha reivindicado el papel de algunas organizaciones sociales que democratizan a nuestro medio. Bueno, sobre la Asamblea Constituyente ha estado claro, ambos tienen una posición distinta y por mi parte no me queda más que agradecer y siempre yo rescato la idea de Roberto Gargarella, que dice que el Estado hay que crear mecanismos para generar un diálogo entre iguales y aprovechar el valor epistémico de la democracia, así nos escuchamos todos, como decía Santiago Nino. Bueno, de esta manera les agradecemos a Víctor Andrés Ponce y Dante Vera Miller por sus interesantes opiniones y a quienes nos han seguido a través del Facebook Live y también en el Zoom. Siempre los invitamos a seguirnos en www.2051más Suyay Pacha. Ya este video estará colgado también en el YouTube. Muchas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chao, Dante. Hasta luego.